Buenas tardes a todas y a todos. Señor coordinador de la jornada, representante de otras corporaciones municipales vecinas, personalidades participantes en el Congreso, representantes de las entidades públicas de gestión y difusión cultural, alumnado de las universidades de Sevilla y Osuna, miembros de la comunidad educativa local, ciudadanos de Aral, medios de comunicación, bienvenidos a la ciudad de Aral, bienvenidos a la sala de audiciones de la Casa del Aire. Durante las últimas décadas, las distintas corporaciones municipales que se han ido sucediendo han dirigido el rumbo de nuestra localidad esforzándose en el diseño de una oferta cultural de calidad con el fin de colmar las exigencias de la ciudadanía, de los aralenses. Con independencia del balance cosechado en todo este tiempo, en todo este largo recorrido, con independencia de la concurrencia o aceptación de estas actividades en nuestro vecindario, lo que está claro es que el propósito de la administración local, del ayuntamiento, ha sido siempre convertir a nuestra población en un foco emisor y receptor de iniciativas culturales. Por ese motivo, a lo largo de muchos años, se han estado organizando desde el ayuntamiento toda clase de actividades culturales y a la vez se ha intentado promover la cultura entre la ciudadanía, creándose así colectivo y un tejido social, cultural, que a la vista está de todos y que ha dado pie a las asociaciones culturales que actualmente tenemos. Todo ello enmarcado en un proyecto dinámico, diverso y abierto, capaz de despertar las inquietudes de la sociedad aralense y necesitado cada vez más de la participación ciudadana, de la implicación de todos nosotros. No es asunto baladí esta última referencia, permítanme que insista, pues gracias al firme compromiso y dedicación de nuestros vecinos durante los últimos años, hemos logrado crear interesantes espacios de producción artística y cultural en los que disciplinas como la literatura, la música, el teatro, la pintura, etcétera, han florecido de manera brillante y alcanzado cotas muy elevadas dentro del panorama cultural provincial y andaluz. En esta ocasión, en el marco de las reuniones científicas y congresos que sobre historia local vienen celebrándose periódicamente, no solamente en la comarca, sino en toda la provincia, ejemplo de trabajo serio y riguroso, tengo el honor y la gran satisfacción de presidir en la tarde de hoy, como alcalde de esta localidad, la primera edición de las Jornadas de Historia y Patrimonio Aralense, titulado El lugar de El Aral en el tránsito del medievo a la modernidad. Este proyecto, al que preceden numerosas reuniones de trabajo, se lo puedo asegurar, ve hoy la luz gracias, una vez más, a la iniciativa popular aralense y, cómo no, a una dirección científica producto de la mejor tradición universitaria sevillana. En este punto quiero dar las gracias especialmente al coordinador que tengo aquí a mi izquierda, a Manuel García Fernández, que desde el principio, desde luego, ha puesto todo su entusiasmo en organizar esta jornada y, desde luego, también dar las gracias a José María Martín, sin cuyo empeño, desde luego, hoy no estaríamos ninguno de nosotros aquí. La Universidad de Sevilla, símbolo de la tradición investigadora y divulgativa en nuestras localidades durante las últimas décadas, que ha sabido articular un proyecto colectivo y abierto sobre nuestra
pasada identidad, respondiendo a la necesidad de concienciar a toda la ciudadanía, comenzando por las instituciones públicas y entre ellas el Ayuntamiento, en la tarea de proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio histórico, artístico y también documental. Es, pues, nuestra responsabilidad, la de toda la localidad de Araal, proteger estas iniciativas, apoyarlas y consolidar su plena autonomía. Y quiero eso destacarlo. Aquí todos tenéis acceso a una programación que van a dar pie a una serie de conferencias que se van a pronunciar a lo largo de estos días, de esta tarde, de mañana, del sábado por la mañana, y todas ellas han sido organizadas desde la máxima independencia porque así lo hemos querido. Entendemos que son jornadas científicas y desde el punto de vista de la investigación científica se tienen que tomar en cuenta. Y eso es lo que hemos querido nosotros hacer porque entendemos que es la clave del éxito de esta jornada. Yo, antes de concluir esta breve intervención y dar paso a los verdaderos protagonistas de este evento, me gustaría concluir reiterando mis agradecimientos a todos los presentes y, sin que lo olvide, recordando, a modo de homenaje público, a todos aquellos aralenses anónimos que décadas atrás lucharon y se esforzaron por estudiar y prestigiar el patrimonio histórico-artístico de nuestra localidad. Su testimonio, a pesar de no llegar a concretarse en actos como el que tenemos hoy el gusto de presentar en esta ocasión, desde luego sembró la semilla que hoy las nuevas generaciones, los nuevos chavales, se han encargado de recoger, tomando hoy el testigo de su legado y convirtiéndose en el acicate de este noble y digno proyecto colectivo de rescate y divulgación de nuestra propia identidad. Mi gratitud y reconocimiento para ellos. Muchas gracias por vuestra presencia y espero disfruten de este gran acontecimiento y muchas gracias por vuestra estancia aquí en nuestra querida localidad. Yo no digo nada más, cedo la palabra al coordinador científico de esta primera jornada de patrimonio, Manuel García Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde, querido Miguel Ángel, por las palabras. Mi primera intervención va a ser de disculpa, un resfriado inoportuno me tiene la voz comprimida, casi de ultratumba, por tanto, sean mis primeras palabras de disculpa en este sentido. Como coordinador de las primeras jornadas de Historia y Patrimonio del lugar de Araal, en el tránsito del medievo a la modernidad, quiero señalar, en primer lugar, la actitud ejemplar y singular, modélica, del excelentísimo Ayuntamiento de Araal, quien en tiempos de dificultades, como todos conocemos, no ha dudado en apostar por la cultura, entendiendo la cultura, sin lugar a dudas, como un servicio público. Y efectivamente no ha regateado esfuerzos en aportar el servicio público de la cultura a todos los interesados, no solo de la ciudad de Araal, sino del entorno. Por tanto, estimado Miguel Ángel, muchas gracias, un ejemplo a seguir y, desde luego, espero y entiendo que estos jóvenes que están ahora aquí presentes entiendan el esfuerzo que ha hecho la Corporación Municipal, junto con otras instituciones que también han colaborado en la financiación y organización de este tipo de actividades. Quiero igualmente agradecer a José María Martín Humane, pues el interés que ha demostrado en la organización de esta jornada. Créanme, mis queridos amigos, que sin José María, evidentemente, este tipo de encuentro hubiera sido muy, pero que muy diferente. A él se le debe muchas horas de esfuerzo, muchas más de sacrificio, delante del ordenador o enganchado al teléfono, buscando información y, sobre todo, igualando los programas y trabajando en maquetaciones. Muchas gracias, José María, querido amigo,
porque sin tu trabajo, sin duda alguna, este coloquio, este encuentro no hubiera salido adelante. Agradecer también a mis compañeros, tanto del ámbito de la Universidad de Sevilla como a otros muchos investigadores locales de municipios próximos y entrañables vinculados a la historia de Araal, de Osuna, de Morón, de Puebla de Cazalla, sin cuya participación, pues posiblemente este coloquio hubiera sido, o estas jornadas hubieran tenido otro sentido. Igualmente, quiero agradecer a las personas que han acudido hoy en representación de otras corporaciones culturales, municipales, por apostar también ellos de una u otra manera por este tipo de actividades. Precisamente, como digo, en un ámbito en el que parece que la cultura, y sobre todo si se refiere al ámbito de la investigación en humanidades, ha pasado a un segundo lugar. Señalado esto, me gustaría dirigir también unas breves palabras de índole académico, fundamentalmente a los alumnos. En realidad, estas jornadas están organizadas para ellos. Ellos son, sin lugar a dudas, los principales destinatarios de las mismas. Y en este sentido, la consecución de la libre configuración se debe, sin lugar a dudas, al esfuerzo de la Universidad de Sevilla, del Vicerrectorado de Ordenación Académica, por hacer llegar la misma al resto de los alumnos. Yo les pido encarecidamente la aplicación a las jornadas. Su asistencia es fundamental. Sin vosotros esto no tendría sentido. Y asimismo, en los controles rutinarios de las firmas es fundamental la presencia de los alumnos y en la consecución de las certificaciones. Certificaciones que son validadas cada alumno en su facultad, cada uno en su facultad. Si ustedes entran en la página web de la Universidad de Sevilla, en Estudios y Acceso, hay un apartado de libre configuración vía convenio. Si pinchan ahí verán que están estos cursos introducidos. Y aunque aparece la dirección del ayuntamiento en información, los créditos no los da el ayuntamiento, lo da lógicamente la Universidad de Sevilla, vía un convenio que en su momento se firmó y que es la puerta abierta de futuras colaboraciones. Por tanto, es importante que entiendan esto. Cada uno en su facultad, en su escuela, valida los créditos de libre configuración. Bien, señalado esto, entramos ya en la materia específica. Verán ustedes. Hace ya casi 10 años que en la Casa de la Provincia se nos encomendó a un grupo de profesionales universitarios que habíamos trabajado o que estábamos trabajando sobre la historia local, la denostada historia local de hace 15 o 20 años, hoy afortunadamente superada, porque al fin y al cabo la historia local es la historia básica, la fundamental, la necesaria, es la que pone los cimientos del conocimiento superior. La realización, digo, se nos encomendó la realización de jornadas variadas y diversas sobre historia y patrimonio. Por entonces, yo me encargaba de la organización de unas jornadas en la Casa de la Provincia, por donde fueron desfilando algunos compañeros de la Universidad de Sevilla y otros compañeros también de las enseñanzas medias, de la secundaria o de la primaria, cronistas e investigadores locales que trabajaban en el ámbito municipal. Creo que desde entonces hasta ahora se ha abundado mucho, pero no es suficiente. No debemos rendirnos, sobre todo los que creemos en el ámbito local. Tenemos que estar en guardia. Son muchos los que desprecian todavía como provincianos o de segunda categoría la historiografía local. Se engañan ellos, pero ya no nos engañen. Nosotros, los que nos dedicamos al ámbito local, tenemos un valor per se. Conocemos nuestros pueblos y nuestras ciudades, pero es que además trabajamos lo que nos gusta. Y es que ítem más, no solo trabajamos, sino que amamos lo que trabajamos. En consecuencia, yo les animo a seguir trabajando en la historia local, en profundizar en la historia local, porque, vuelvo a repetir, ese es el conocimiento básico y fundamental. Pues bien, desde ese punto de partida ha llegado ahora el turno Araal. Yo he organizado estas jornadas con José María de una manera efectiva, orientada en búsqueda de documentaciones medievales. Documentaciones medievales en los pueblos próximos, fundamentalmente para que sirvan de modelo y de estímulo a la juventud de esta ciudad, para que acudan donde están las fuentes documentales, para que conozcan el pasado de su localidad. Porque créanme, mis queridos amigos, que todos somos lo que fuimos. Siempre digo lo mismo, pero es verdad. Pero si no llegamos a conocer lo que fuimos, ¿cómo vamos a entender lo que somos? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo vamos a intuir y edificar sin error el futuro? Es necesario aferrarse a nuestra historia y a nuestro patrimonio,
Las localidades que no tienen historia y patrimonio es como si no existieran. Y afortunadamente en la provincia de Sevilla hay muchas localidades con un patrimonio y una historia rico e interesante. Es una llamada a los jóvenes para que se interesen por la historia, por el patrimonio de sus comunidades y que lo hagan con verdadero interés científico, que lo hagan con verdadero cariño y que lo hagan sobre todo con ánimo de formación, de aprender. Dicho esto, estas jornadas, por tanto, están insertas en este movimiento de rescate de la historia y el patrimonio local de la villa de Aral, en un momento muy importante, en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento, a la primera Edad Moderna, es decir, en la época de su fundación, primero como lugar, después como aldea. Es el momento clave de conocer los orígenes de esta localidad. Y además he procurado no insertarla no a estudiarla de manera aislada, sino a insertarla en el contorno de la banda morisca o sobre todo en el contorno y de las relaciones con otras localidades de la antigua Casa Ducal de Osuna, con Morón, con Puebla, con Osuna propiamente dicha. De modo que esto es muy importante. Estas jornadas son importantes, son las primeras, abren una etapa que yo auguro de mucho éxito y que tendrán sin duda alguna continuidad en el futuro. Pues nada más, solamente ya agradecerle a todos ustedes la presencia y ratificar el esfuerzo extraordinario que ha hecho la Corporación Municipal de la ciudad de Aral en la organización de esta jornada, junto con otras instituciones y colaboraciones. El interés de la Universidad de Sevilla por acercar la docencia y la investigación universitaria a la sociedad, a la que sin duda alguna se debe, como institución pública que es, y agradecerle a todos ustedes la asistencia y desearle que durante estos días aprovechen también la estancia en Aral, no solo para estar aquí en esta sesión, sino para conocer también, lógicamente, la localidad, aquellos que vienen de afuera. Y dicho esto, pues no tengo otras palabras que felicitar y felicitarnos todos por estar aquí y desearle una provechosa estancia en la ciudad y un aprovechamiento fundamental en esta jornada de historia y patrimonio. Y creo que, sin más, debemos comenzar, si al menos que el alcalde diga lo contrario, podemos comenzar cuanto antes las actividades propiamente docentes. Bueno, la primera de las jornadas de hoy pues está destinada a la primera intervención, al estudio de Aral y su entorno en época islámica. El modelo que vamos a seguir va a ser breve, en todo caso se hará una sucinta presentación de los conferenciantes para ganar tiempo y rápidamente pues comenzaremos con la charla. En este sentido, yo quiero presentar a mi colega y amigo, el profesor Rafael Valencia Rodríguez, que es profesor de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad de Sevilla, sin lugar a duda uno de los mejores especialistas en el mundo andalusí de la península ibérica y también de Europa, que duda cabe, que es miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que es una persona extremadamente didacta, ya lo verán ustedes, y que, bueno, pues nos va a disertar una época no muy conocida sobre Aral y su entorno desde el siglo VIII, desde la invasión islámica hasta el siglo XIII. Yo ya les dejo con él y me voy abajo, que va a ser el esquema que vamos a seguir. Una breve presentación y rápidamente comenzaremos la jornada propiamente dicha. Se me olvidaba comentar que tienen ustedes un programa actualizado del mismo en la carpeta, porque este programa previo que se hizo ha habido algunas modificaciones, de modo que en la carpeta hay una programación oficial y en ella hay una parte interesante para aquellos miembros que aportan comunicaciones, señalando que se leerán todas el viernes 1 por la tarde, después de la última intervención, que es la de mi querido amigo Francisco Ledesma Gámez sobre la documentación de Aral en Osuna. Buenas tardes. Y tengo que empezar, lógicamente, dando las gracias
al Ayuntamiento por la invitación que me han cursado para participar en esta jornada sobre Araal. Gracias a los organizadores, a mi compañero y, como han visto ustedes, amigos, hagan el descuento oportuno de la presentación que ha hecho. No ha dicho que soy el mejor arabista hasta la galaxia Andrómeda, de puro milagro. Y a José María Martín Humanes por, yo sé el esfuerzo que han hecho, en el convencimiento que jornadas como esta, y lo sabe, yo he asistido ya a algunas desde, pues hará 30 años y un día quizás, ya. Y yo creo que es enormemente efectivo, en el sentido de que hay muchas veces que hablamos de la cultura como pidiendo disculpas que no somos productivos, y sin embargo mirando pues toda la provincia de Sevilla y toda Andalucía, es la primera industria que tenemos, es el turismo, el poder mostrar lo que fuimos y lo que somos, y eso pues mostrarlo como recurso económico. Es decir, si aquí tenía que haber una consejería de fomento, no de industria, tendría que partir, sería cultura y fomento. No se preocupen ustedes que el siglo que viene seguro que ya existe. Esto a nivel de los pueblos se incardina en algo que yo tengo cada vez más claro, que es un viejo principio que ya defendían en la Grecia clásica, que es que si se quiere ser universal se tiene que partir de la aldea donde ha nacido uno. Esto yo estoy convencido, pero es que además en el caso de Araal es algo señalado, ya hay muchísimos estudios hace tiempo. Básicamente los estudios locales empezaron hace 300 y pico años. Son más antiguos que la Academia de Buenas Letras de Sevilla, o sea que vienen ya de lejos. Y bueno, dentro de esto lo que me han encargado los organizadores, que le hable de Araal en la Alta Edad Media, o entre los siglos VIII y XIII, una época en que era muchas veces se presenta como distante, por no decir distinta. Tampoco es distante relativamente, los comportamientos humanos han variado relativamente poco, o no todo lo que debían de haber variado en los últimos 1000 años. Y después el paisaje, pues viene a ser poco más o menos el que tienen ustedes en la foto. La foto no es del siglo VIII, es una foto de satélite. Un pasado en el que quizás la historia de Araal, de la zona en la que está, de toda Andalucía, estuvo más ligado al norte de África, se dicen algunas veces. Esto en realidad no es exactamente así. Ya estuvo ligado al norte de África, al continente africano, en épocas pasadas. Recordarle que una de las bases de la cultura del sur de la península ibérica, de toda la península ibérica, en la formación de la cultura de este país, es el cristianismo. Y el cristianismo, curiosamente, de donde vino, fue aproximadamente de aquí, de Cartago, aunque después esto es algo que se hace continuamente. Es decir, el cristianismo no viene de Roma. En aquellos tiempos pues tampoco era una ciudad tan importante. Estoy hablando del tránsito antes de nuestra era a nuestra era, y viene de Agustín de Hipona, San Agustín. Es decir, que el tiempo no era tan distante o tan distinto. La misma cultura de el país que se denominó al-Ándalus, del que deriva
a partir del siglo XIII, justamente cuando Araal pasa a formar parte de los territorios de la Corona de Castilla, de la Orden de Alcántara, es cuando empieza cuando nace el término Andalucía, que es justamente al mismo tiempo que nace el lugar de Araal, quizás como poblamiento. Esta época es una época en la que tienen que situarse una ocupación del territorio que sigue un poco las líneas de la cultura árabe o cultura arabo-musulmana, como quieran denominarlo. Es decir, es un país agrícola, básicamente agrícola, con un incremento notable de la actividad de las ciudades, y en estas ciudades es donde se genera el comercio, que es una de las actividades notorias de todo el país, denominado al-Ándalus. Es decir, lo que tiene relevancia, aparte de que estamos en un mundo que supuestamente pertenece a otro entorno cultural, como le digo, no tanto, es la importancia que tiene el comercio. Esta es una de las bases del sistema. No era solo lo que se producía en la agricultura, sino lo que se intercambiaba de excedente a través de las ciudades, a través de las rutas que eran terrestres, rutas que eran también marítimas, y del comercio que se generaba a partir de estas ciudades también, comercio de productos agrícolas. Y esto, por ponerle un caso concreto de lo que supuso la conquista árabe, la conquista del 711, esta zona posiblemente fuera conquistada en el 711, la primavera del 711, primavera-verano del 711, hace justamente, pudo ser el mes de abril o el mes de mayo, y que la gran oportunidad que le da al país, el hecho mismo de la conquista, la motivación última de la conquista fue precisamente abrir el territorio. Dicho de otro modo, el aceite que se producía en toda esta tierra en el momento de la conquista árabe básicamente se consumía aquí mismo. A partir de la conquista árabe se exporta afuera y llega, incluso hay algún autor, yo creo que exagerado, que dice que el aceite que salía por el puerto de Sevilla principalmente se vendía en las costas del Líbano. Es como si los libaneses de entonces vinieran a vender aceite a Araal. Es un poco exagerado, pero es posible que se hiciera así. Desde luego se conservan testimonios en registros notariales y en algún archivo en Oriente y en restos de vasijas con sello de esta zona, e incluso decía que se llevaban hasta el Yemen el aceite que salía a partir de Sevilla. Esto es un poco lo que supone la época árabe. La época árabe, que es una época muy larga, una época que va, para el caso del Araal, pues entre el 711 y 1240 aproximadamente, cuando se produce la conquista del Reino de Castilla. Y piensen que Araal, o la zona de Araal, respecto a toda esta evolución durante el proceso que se llamó Reconquista, nombre puesto ya probablemente por Alfonso III de Asturias, allá por la segunda mitad del siglo IX, muy probablemente, era un país que Araal estaba bien resguardado al principio. La frontera llegaba hasta la margen derecha del Duero, esta frontera del país denominado Al-Ándalus, que va viniendo hacia el sur, hasta que cuando Araal se pasa a formar parte de la Corona de Castilla, cuando se entrega a la Orden de Alcántara y después en época posterior, pues Araal se queda justamente en ese siglo XIII, está a un lado de la frontera
a principios del siglo XIII, y cuando termina el siglo XIII, durante el XIV, la frontera, pues Araal la tendrá inmediatamente a la vista. Viniendo desde Sevilla, hoy que hacía un día claro, estaba perfecto, no hacía falta subirse al satélite, se veía perfectamente la frontera. Mi compañero Manolo García me la iba señalando, se ve perfectamente, como con ese ojo casi de alfaqueque mayor de Sevilla que va camino de el Araal para ver cuánta gente se ha escapado, o cuánta gente de Morón, o desde Morón, cuánta gente de Araal se habían escapado sin pagar los pechos y tenía que perseguirlo el alcalde de La Saca. En este contexto de un al-Ándalus evolucionado, hay un primer tema que es el que sale siempre en todas las historias que hay de Araal desde el siglo XVII. Se están haciendo cábalas o se están dando hipótesis del nombre de la villa, el nombre de la ciudad. Y aquí hay que, a pesar de los estudios que hay últimamente, el hecho de que durante la Edad Media cambian las denominaciones, cambian incluso los lugares, y cuando nosotros pensamos que un lugar se llama de tal manera, no pensamos que, sobre todo en el tránsito de régimen andalusí a corona castellana, hay incluso denominaciones que cambian de sitio. Y me dirán, ¿pero qué pasa? ¿Que se movían los pueblos? Pues no. Por ejemplo, si yo les digo a alguien del Viso que en el siglo XIII no era el Viso del Alcor, pues me pueden poco menos que despeñar por algún sitio. Sin embargo, en los primeros textos castellanos, Alcor era el Aljarafe. Y después, en los primeros textos de los repartimientos, es decir, que cambian denominaciones de lugar. Aparte de que se cometen también, cuando uno dice lo único que vale es lo de los textos, hay en los primeros textos castellanos, cuando refleja un nombre árabe, en los mismos textos árabes pasa, hay equivocaciones, pero hay equivocaciones de un tipo que a alguien que se dedica a historia registral factual le resulta un poco duro el admitirlo. Le pongo un ejemplo: Villanueva del Ariscal. Villanueva del Ariscal, en época árabe, se llamaba Villanueva del Aliscar, y fue únicamente que el notario que hizo el documento era disléxico. Y entonces de ahí pasó de Villanueva del Aliscar a Villanueva del Ariscal. Estas cosas suceden porque hay gente que se confunde al decir las cosas, aunque sea uno un alto cargo, con una alta preparación. Sobre el tema de la denominación del Araal, ha habido invenciones además que se van recargando, y ahora me refiero a este sentido. El término está claro, ya lo indicó el padre Miguel Asín en 1939, cuando transcribe Araal, Arrajal, es decir, sitio de viaje, Santa Pascua, o sea, cruce de camino, o relacionado con el viajar, con la risla, que en la civilización que estamos hablando, la risla, el viaje, el periplo, estamos hablando de un pueblo de comerciantes, era un acto virtuoso, como decían en la época, Bilharaka Baraka, en el movimiento está la virtud, que es un refrán inventado por un gobernante. Imagínense si al final fuera verdad que el primer nombre que proponen en el siglo XVII alguien ligado a esta tierra, que decía que Araal viene de Arwah Allah, aire o perfume de Dios, perfumes de Dios. Esto, a nivel de derivar desde el Arwah árabe al Araal, se trata única y exclusivamente que un copista de la época o un notario del siglo XIII hubiera confundido
una R con una N. Y hubiera salido directamente a Araal, con lo cual es perfectamente posible. No me digan ustedes que no quedaría bonito que aquí desde la Casa del Aire yo les dijera que al final tenía razón Borges del siglo XVII cuando decía que esta palabra viene, el nombre del Araal viene de aquí. De todos modos, yo creo que la denominación está clara, tiene que ver con Rahal, tiene que ver, es una denominación que normalmente hubiera surgido en el siglo X. Es muy curioso que lo incluyera en la toponimia árabe de España Miguel Asín, porque Miguel Asín en la toponimia, además lo pone contundentemente, Araal, Rahal, y él el primer topónimo. Miguel Asín, que él muere en los años 40 del pasado siglo, construyó, es uno de los grandes eslabones de la Escuela de Arabistas Españoles. Los topónimos que registra ahí proceden de unas fichas que él sacaba, que después se la pasó a un discípulo suyo, con textos sacados de manuscritos árabes que él consultó. Con lo cual, yo no pierdo la esperanza de encontrar un testimonio escrito del Araal, en texto árabe, que sea anterior al primer registro que hay del tema, del topónimo, que como ustedes saben es como mucho de 1342. En cualquier caso, esta denominación que viene del siglo X, cuando la península ibérica se representaba así, no como la representaban en la época con el mapa del Idrisi, el sur, que por otro lado es la representación lógica del mundo, con lo cual Araal está por encima de Madrid, porque la tierra es redonda y se puede uno representar como quiera. Pues la que hacían los árabes era con el sur arriba y con el norte abajo. Esta de todos modos es ya del siglo XII, porque la representación que hacían en la época en la que le estoy hablando, el siglo X, era la misma representación que hacía después la corona española, después del descubrimiento del Nuevo Mundo, que era con el oeste arriba. El oeste arriba, los mapas de Juan de la Cosa, etcétera, y con esta representación de la península ibérica, en la que tienen ustedes a Córdoba en el centro, Córdoba como centro del mundo, y la representación mítica colocada ahí en mitad de la península del Peñón de Gibraltar, hiperdimensionado, como ven ustedes ahí, y después detalles como Sevilla, colocado como puerto de mar, que en realidad era la función que tenía, porque era en realidad puerto de mar, por la importancia que tenía en el tránsito hacia el exterior. En el caso del Araal, surgiera antes, surgiera después, tiene que ver la denominación con el camino. Lo mismo puede ser de Rahal, como dice Miguel Asín, que puede ser Ar-Rahal, que sería el supercamino, poco más o menos, como podía ser el que camina, que es el término que han admitido, poco más o menos, que admiten todos los estudiosos. Solo últimamente hay un invento que, haciendo paralelos con términos que tienen también el Rahal, es un término que aparece en determinados momentos, aparece en textos andalusíes, en el caso de Andalucía únicamente en Araal, en el caso del Oriente aparece, Oriente me refiero a la zona de Valencia, el Sharq al-Andalus, allí aparece en otro contexto que no tiene que ver nada con caminos. Entonces aquí se ha aplicado en Sicilia, por ejemplo, aparece con el sentido de camino otra vez, y ahí sí hay, por ejemplo, Rahal Basal o Rahil Basal, como aparece en algunos documentos de tanto
En el caso de Sicilia tiene una ventaja, que hay un documento en que aparece en árabe, en griego y en latín, un documento de la Cancillería de Sicilia que se conserva hoy en el archivo Tavera en Toledo. Pero no tiene el mismo sentido que puede tener en Oriente de pastos, como se ha intervenido, es decir, el sitio donde se ponía ganado, que también puede ser perfectamente porque tiene ese sentido en árabe, de tal modo que la última invención que yo conozco del término es una invención relativamente reciente del año pasado, en el que, como alguien dijo que Rahal, de donde viene Rahal, Araal en árabe, significa tierra de pasto, al final ha dado que en árabe se dice Ard Alil, que significa tierra de pasto. Es decir, justamente es la traducción de un topónimo que se vuelve a traducir, vuelve otra vez al árabe y sale un topónimo nuevo. Es la última invención, podríamos decir, que he encontrado del término. Para mí queda muy claro que es un lugar de caminos relevante y que es un poco el teorema de Perogrullo, pero que muchas veces quizás se olvida. El Araal, o el Araal, como se llamaba antes, cuando se pasa el término a castellano, en vez de decir Andalucía, se decía el Andalucía, que la primera vez que aparece en texto castellano, en árabe se dice al-Ándalus, va siempre con el artículo. En el caso del árabe el término oral va siempre con artículo, es arrajal o al-rajal, porque puede haber asimilación o no. Justamente surge en la ruta que va desde antiguamente ruta romana, la que hace el camino Sevilla-Málaga. En realidad, en época árabe, cuando surge Sevilla-Málaga, en los itinerarios romanos que lo sigue básicamente es la ruta Hispalis-Anticaria, pero esta ruta se cruza en el Araal con la ruta que viene desde Córdoba, posiblemente vía Carmona, hacia la zona del Golfo de Cádiz, sin pasar por Sevilla. Sin pasar por Sevilla, es decir, una ruta transversal, podríamos decir, alternativa. En los itinerarios que se reflejan en los textos árabes, en la ruta que va desde Sevilla a Málaga, la antigua Hispalis Anticaria, ahí hay, principalmente es mencionada por Al-Idrisi, un geógrafo del siglo XII, el autor del mapa que les he enseñado antes, y ahí hay una cosa curiosa, es la única vez, creo yo, que lo hace Idrisi, es que señala una ruta entre Sevilla y Málaga y otra ruta entre Málaga y Sevilla. Eso se puede dar perfectamente porque esté organizado a base de dos etapas intermedias diferentes por cuestiones de comercio. Es decir, mercancía que desde Sevilla hasta la salida en el mercado de Málaga, que no era salida hacia el exterior, era un tipo de producto que eran distintos de los que venían de Málaga y pasaban por otras poblaciones, por ejemplo, pasando o no por Antequera, que hay una de las rutas que pasa y otra de las rutas que no pasa. En esta ruta es donde surge, como saben ustedes, la antigua, en el itinerario romano, Basilipo, que es de la que después es sucedida en el sistema del rutario árabe, y que el final de la primera etapa estaba localizado en esta zona. Yo no puedo decir que sea exactamente en la zona de Araal, pero evidentemente tiene que ser por la zona esta, aunque puede llegar a ser movible. ¿Cuál es la denominación
que surge en este contexto, las etapas que da el Idrisi en una segunda versión de su itinerario le llama Alfajarín. Se trata del texto del Uns al-Muhaj, un texto muy poco conocido del Idrisi, pero eso no puede ser porque lo coloca a 8 millas de Sevilla, con lo cual eso es la salida de Sevilla en los muchos sitios en el entorno periurbano de Sevilla que se denomina o se denominan como alfajarín, los alfareros, dado la actividad de alfar que había en la ciudad, y después justamente en la ruta de Sevilla a Málaga, de Málaga a Sevilla, la que llega a pasar también por aquí, y en este itinerario a mí me parece que hay una indicación de un topónimo corrupto que puede ser corresponder a esta zona o no corresponder a esta zona. En cualquier caso, estamos hablando de un cruce de caminos que ustedes lo viven, que el mismo Araal lo ha vivido desde su misma fundación, y que es un cruce de caminos que no necesariamente tiene que llevar población. No necesariamente tiene que llevar población. De todos modos, el hecho de que hubiera población en Araal y que no aparezcan las fuentes árabes escritas puede también deberse a una cosa. Yo estoy convencido de que no había población estable, que era únicamente un cruce de caminos absolutamente estratégico, en el sentido de que estaba en la organización administrativa que tenía en la época, en el siglo X, cuando corresponde el mapa que les he enseñado antes, el límite entre la provincia de Sevilla, la provincia de Carmona, la provincia de Morón. De tal modo que era el punto intermedio de cruce de mercancías que en época árabe va asociado al tema impositivo, es decir, a donde estaba el que cobraba los impuestos por tráfico de mercancías, y que por lo tanto, para entendernos, era donde se hacían el tráfico de intercambio de productos y del beneficio de los productos en las aduanas internas, en las aduanas provinciales. Por lo tanto, podía ser un lugar absolutamente importantísimo sin que necesariamente hubiera población, que no hubiera población estable o que no hubiera en los niveles de administración del Califato de Córdoba administración o población que fuera fiscalizable, es decir, que se tuvieran que pagar impuestos de acuerdo con la distribución territorial de los impuestos que tiene el Califato de Córdoba. Yo estoy convencido que en época árabe pudo tratarse únicamente de un cruce de caminos, que además se mantiene la descripción del Idrisi desde el siglo XII hasta estos momentos. Cruce de caminos y cruce de administraciones, es decir, justamente el cruce o el punto de contacto de las administraciones de las provincias de Málaga, de la provincia de Morón, en la distribución del Califato de Córdoba, y de la provincia de Carmona. Haciendo un recorrido histórico por la historia de este territorio, la conquista muy probablemente les decía que fue en el 711. En el caso de Araal lo mismo se podía haber dicho en un sentido en 711, 712. Le digo que corresponde a 711 porque es la época en que se produce la ocupación bereber del territorio, las tropas que venían con Tarek y Bencillat, y que normalmente la ubicación que se da por referencia a la provincia de Morón, que era donde en último término estaba el territorio o gran parte del territorio que después pasa a ser de la villa de Morón en la segregación que se hace siglos más tarde, estaba localizado en este territorio. Hay otro momento en el que también aparece
el territorio del Aral o la zona en la que está ubicada el Aral, que es en la segunda mitad del siglo IX. En la segunda mitad del siglo IX aparecen las rutas a las que he mencionado antes. Hay un texto bastante corrupto en el que aparece una población que puede ser de los alrededores o del término actual de Aral, que a partir del año aproximadamente 870-874, el poder del emir de Córdoba, por el sistema que hay establecido en el país, un sistema aparte de tributario tribal, hay una descomposición del poder político. Esto va a pasar en la historia del Al-Ándalus, en la historia del país, durante toda la Alta Edad Media. Oscilan entre gobierno centralizado y gobierno territorial, porque hay algún jefe árabe, normalmente puede ser también bereber, que es el que se coloca al frente de la administración o mediante el ordenamiento político. El sistema era muy fácil, el sistema tributario estaba localizado territorialmente y lo único que dependía es si los tributos iban a Córdoba, el exceso de tributos iban a Sevilla, o se quedaban en Morón o se quedaban en Aral. No había otro tipo de inconveniente. En esta segunda mitad del siglo IX, desde la época del final del emir Muhammad, el emir Almonzar o el emir Abdallah, hay una segregación de la zona de Sevilla en un movimiento expansivo que sí llega hasta la zona del Aral, porque lo que sí sabemos es que lo primero que se preocuparon los señores de Sevilla de aquel tiempo, los Banu Hajjaj, es hacerse con las rutas que llegaban a Sevilla. Es decir, agarrar por la zona norte las rutas terrestres de la antigua Vía Augusta, Camino de Carmona, las rutas que iban por el Guadalquivir mismo y por las márgenes del Guadalquivir, y por las rutas transversales que venían desde Córdoba hasta la zona del Golfo de Cádiz. Conocemos incluso el nombre de un señor que es el que se hace con la ruta y con el territorio un señor muy curioso, mencionado en un texto del siglo XI, Abdallah Ben Ghalib, que era el más mudo de los mudos, como dice el texto de la época. Esta situación vuelve a recomponerse como país unificado otra vez a partir del año 912 aproximadamente, para el caso de la zona en la que estamos hablando, y es la época del Califato de Córdoba, la época en la que muy probablemente aparecería el término de Aral en esa fuente árabe que espero a punto de aparecer, y que es el que se mantiene hasta principios del siglo XI. A principios del siglo XI, hace aproximadamente ahora unos 998 años, el sistema del califato se cae y aparecen lo que se llaman los reinos de Taifa. Es una situación muy movible también a lo largo del siglo. Es el momento en el que tenemos en el norte una Castilla emergente y que el país queda dividido en una serie de estados que, por ejemplo, en la zona de la que estamos hablando, yo creo que cayó esta vez en el dominio de Sevilla. En cualquier caso, hubo un reino taifa en Morón, a la altura, esta es la situación aproximadamente del año 1037, zona que en época posterior los monarcas de Sevilla acabarían con todos los reinos de taifa que hay a su alrededor: Carmona, Morón, Niebla, Huelva, Arco, Ronda, y volverían a hacer una unificación poco más o menos de casi la totalidad del país, porque llegaron incluso hasta la zona de Murcia. Esta es la zona aproximadamente del año 1080, 5 años antes que la frontera media a la altura de Castilla se derrumbara por la conquista de Toledo en el
mes de mayo de 1085 por parte de Alfonso VI. En esta época de los reinos de Taifa, los textos que conservamos tanto para el reino Taifa de Morón, fundado aproximadamente en el año 1013, como para el reino Taifa de Sevilla. El reino de Morón es una taifa bereber, que son las primeras que surgen, Carmona, Morón, Ronda, aproximadamente 1013. Los monarcas de Sevilla son unos monarcas legitimistas, los que defienden la arabidad, es una dinastía árabe, los Banu Abbas, y aunque ocupan el territorio, pero no se declararán como autónomos, como Estado independiente, hasta el año 1023 aproximadamente, en el mes de septiembre de 1023. La situación a partir de este momento la conocen ustedes. Los monarcas taifas eran unos monarcas absolutamente herederos del Califato de Córdoba, con un brillo cultural absoluto, pero con una debilidad política del conjunto, defendido ante los reinos del norte, que harán que al final el territorio tenga que ser defendido por gente procedente del norte de África. Una vez que se produce la conquista de Toledo, la frontera media cae. A continuación, principios del siglo XII, Aragón dará un gran avance por Zaragoza, por la zona de Aragón Medio, y el territorio quedará reducido básicamente a un poco más del actual territorio de Andalucía durante la época de los almorávides y almohades. Almohades que logran organizar la frontera, la primera frontera, cuando la frontera estaba todavía en la margen derecha del río Guadiana, margen derecha del río Guadiana, margen izquierda del río Tajo, después de la conquista de Lisboa por el conde o el rey de Portugal en 1147, que es cuando acaba la época almohade. Desde este momento, en la época del Imperio almohade, es una época, después de asegurar la frontera, una época que quizás sea la segunda de máximo esplendor de la historia de Al-Ándalus, después de la del Califato de Córdoba, y ahí es cuando nos viene buena parte de la información que tenemos sobre la zona. Posiblemente esta información alcance a gente perteneciente a Aral, pero nos volvemos a encontrar otra vez con el mismo tema. Las fuentes normalmente se refieren a grandes núcleos de población, las fuentes escritas, repertorios, etcétera, y la población en estos momentos, sobre todo a partir de la época almohade, está muy concentrada en las grandes poblaciones para el territorio de Andalucía: Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, todavía con su antiguo esplendor, y después Almería por la importancia de su pueblo, de su puerto. Aquí nos vuelve a aparecer otra vez la misma estructura consonántica del Araal, el Rajal, en nombres de personas que nos aparecen en el siglo XII en la zona de Málaga preferentemente, una zona con la que muy probablemente tuvo las poblaciones situadas en la ruta, el antiguo camino entre Sevilla y Antequera, la zona del Aral. Esta historia, o lo que reflejan las crónicas de la Alta Edad Media, tienen ustedes que completarlo con la situación que se produce a partir de 1240, cuando se conquista la Aral, cuando queda, como saben ustedes, primero bajo jurisdicción de Sevilla, bajo la jurisdicción de
de la Orden de Alcántara en el reinado de Sancho IV, que será esta época de la que se ocupen mis colegas a partir de esta intervención mía. Tienen un momento en el que todavía es historia del Al-Ándalus a mitad, o todo es historia del Al-Ándalus y todo es historia de Castilla, que ese momento magnífico del siglo XIV, cuando se fortalezca el Andalucía, cuando se establezca la frontera con el Reino de Granada, cuando se produzcan los grandes trasvases culturales, y que de ese momento sí conservamos una serie de testimonios. Lo único de esta época, cuando se producen los repartos de territorio, los repartos no para el caso de que nos ocupa el repartimiento de Sevilla, sino los diplomas de la época de Fernando III, los diplomas de la época de Alfonso X, porque, y esto también es historia del territorio, si ustedes comparan los repartos, los deslindes de términos que está en los diplomas de Fernando III o de Alfonso X, muchas veces no tienen mucho que ver con los textos del repartimiento de Sevilla en los dos tipos que se nos conservan del siglo XVI y siglo XVII. Normalmente, en el momento de la conquista del territorio, se mantienen los deslindes. Para el caso que nos ocupa es el deslinde de Morón, porque Araal queda incorporado a término de Morón. De todos modos, en estos mismos deslindes le quedan plasmados el hecho relevante que le he presentado respecto a Araal de época árabe. Lo ven ustedes en el término en el término municipal actual del Araal. Quizás sea el municipio de Sevilla que linda con más términos municipales, y es justamente porque está en el medio de ellos. Es un eje o un punto de intercambio puesto en el medio del camino. Siguiendo el deslinde que se hace de Morón en los documentos relativos a la conquista de Morón, el hecho en la conquista de Sevilla, en cuanto que corresponde en un primer lugar al deslinde de Sevilla, el de Carmona, el original de Carmona, de donde salen después el resto de los términos, prácticamente le salen lo que ocupaba o donde el lugar que ocupaba el Araal de época árabe. Es muy curioso la diferencia que hay entre los primeros documentos, los primeros diplomas, privilegios rodados, etcétera, y los que hay en documentación posterior, por ejemplo, la que se conserva de actas capitulares del siglo XIV de Morón, en el que aparece repetidas veces Araal, en esa marcha hacia la segregación que tiene Araal hasta convertirse hasta la segregación de Morón de 1524, 1527, creo recordar, y les aparecen justamente los términos que están dentro de este Araal. Le confieso que tiene que ver con camino, es lo del camino, en este caso, un caso que no tiene nada que ver, a mi modo de ver, en el poblamiento de hato, masía, finca campestre, etcétera, que aparece en el oriente del país, que tiene más que ver con los términos rajal que hay en todo el mundo árabe. Le he puesto el caso de Sicilia, pero aparece en los diccionarios, en cuanto que uno de los fundamentos de la vida del mundo árabe medieval es precisamente este fenómeno de la risla, como ellos le llamaban, la risla, el viaje en búsqueda del conocimiento, como la mayor parte de los textos andalusíes, pero que era también una risla para comercio. El término aparece, como les digo, en toda la historia del mundo árabe. A mí, de todos modos, me gustaría volver a encontrar un día en un manuscrito el antiguo
la etimología que le ponía Bohorque, me parece que es Bohorque, en el siglo XVII, una de las primeras, de los primeros registros que se hacen, que es ese Arwah, Allah, le llamaban en la... son los anales, en el capítulo primero de los anales de Morón de 1622, que él decía que venían del hebreo, en árabe se dice poco más o menos igual, Arah o Arwah, y que al final acabara significando algo así como buenos aires de Dios, aproximadamente en consonancia con el nombre que tiene este palacio. Muchísimas gracias por su atención.